Qué bueno es tenerle en la casa del Señor. Felicite a la persona que tiene al lado, por favor, dele un buen apretón de manos, una hermosa sonrisa. Dígale felicidades de estar en la casa del Señor. Póngase de pie en esta noche, vamos a apresurarnos porque no queremos que nos agarre la lluvia acá. Y quiero que me acompañe, por favor, a el libro de Habacuc, el profeta Habacuc. Habacuc capítulo 2. ¿Alguien sabe dónde está Habacuc? Habacuc capítulo 2. Y vamos al versículo 4. Cuando usted lo haya encontrado, me dice un fuerte amén. Sígalo buscando, no tenga pena, que las páginas se pegan. Habacuc capítulo 2. ¿Me dice amén si lo tiene? Dice la palabra del Señor, léala conmigo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Si ya lo encontró, lo leemos juntos una vez más. Versículo 4 del capítulo 2 de Habacuc. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Señor, bendice tu palabra, abre la mente y el corazón por la enseñanza de esta noche. En tu nombre santo, amén y amén. Tome su asiento. En el mes pasado se conmemora algo muy hermoso, que es la Reforma. Y hay muchos que hablamos de la Reforma y la Reforma y la Reforma, pero muchos no conocen qué es la Reforma o qué fue la Reforma. ¿Por qué leímos el capítulo 2, versículo 4 de Habacuc? Porque es la primera vez donde se menciona la palabra más el justo por su fe o por la fe vivirá. Posteriormente Pablo lo vuelve a mencionar allá en el Nuevo Testamento. En esta noche yo quiero hablarle acerca, así rapidito, no vamos a profundizar porque el tiempo no nos da y esto es larguísimo, acerca de las 5 solas. Quiero que me sea honesto, ¿cuántos de los que están acá han escuchado hablar de las 5 solas? Levante la mano, por favor. Okay. ¿Quién nunca ha escuchado hablar de las 5 solas? Ok, vamos a hablarlo ahora de una manera general, quizás posteriormente tengamos la oportunidad de hacer, vamos a agarrar una sola cada pastor, Eva, José, que están estudiando para poder predicar acerca de ello. Pero para hablar de las 5 solas necesitamos conocer un poco de historia. No le puedo decir yo las 5 solas esto y esto y esto si usted no conoce cómo nacieron las 5 solas. Y las 5 solas nacieron en esto de la Reforma, ya por el año 1517, un 31 de octubre, cuando un hombre llamado Martín Lutero, que estaba muy en desacuerdo con muchas cosas que pasaban en la Iglesia Católica, decidió escribir 95 tesis y la pegó en las puertas de la iglesia en Gutenberg, creo que se llama, y las pegó algunas cosas que él estaba como en desacuerdo. Martín Lutero, que fue un hombre que Dios usó muchísimo para que se comenzara esto, lo voy a decir en el buen sentido, a distorsionar para que después se ordenara como es. Yo quiero que usted en esta noche ponga un poquito de atención. Es un estudio bíblico, no ahora de Corintios. De hecho es una enseñanza acerca de la Reforma. Lo vamos a hacer, como les digo, lo más fácil posible para que usted pueda entender de dónde viene todo esto. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la iglesia, de los comienzos de la iglesia. La iglesia antigua que inició allá como por el año 33 más o menos, después de Pentecostés. Ahí comienza la iglesia primitiva, después de Pentecostés, que el Espíritu Santo se derrama y que el Señor le dice a los discípulos antes de subir: y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahí comienza, ahí nace la iglesia antigua, lo podemos decir. Porque cuando decimos iglesia primitiva, muchos creen que es como que de los cavernícolas cuando oyen la palabra primitiva. Pero no, primitiva significa de primera iglesia. Allá se comenzó a dar. Y cuando la iglesia nace, mi querido hermano, dice la palabra del Señor, no lo vamos a buscar por el tiempo, pero cuando la iglesia nace, la gente se amaba, la gente se quería.
Dice que la mayoría vendía sus cosas para que todos estuvieran en armonía. Lógicamente también hay un punto que no podemos obviar, que la gente vendía sus cosas porque creían que el Señor ya venía. Ahí salió, ¿se acuerdan ustedes? Ananías y Zafira cuando vendieron su terreno y que les sustrajeron y les pasó lo que tenía que pasar. Pero la iglesia estaba muy, pero muy unida. La iglesia primitiva fue algo hermoso. Hemos escuchado acerca de las iglesias que Pablo hizo o formó. Toda esa fue la iglesia que los apóstoles predicaban, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está la iglesia. Si hablamos un poco de la iglesia antigua, pues creo que esto es lo que podíamos decir. Lo más que pudiésemos extendernos hablando de la iglesia antigua o la iglesia primitiva, es todas las cartas que Pablo escribía a cada una de esas iglesias allá en el Asia Menor, los viajes de Pablo para predicar y los nombres de las personas que usted conoce ya más o menos. Esa se podría decir que es la iglesia, y ese periodo, como le digo, de la iglesia exactamente abarcó desde el año 33, que fue cuando se derramó el Espíritu Santo, hasta allá como por el año 500. Ahora bien, hablemos ahora un poco de qué sufrió la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no los querían. Recuerde que la iglesia primitiva fue creada o se fue formando no solamente por judíos. De hecho, la gran mayoría eran no judíos, eran, ¿cómo es que le decían a los judíos, a los no judíos, hermano? Gentiles. Toda persona que no era judía era gentil, o sea, era pecador, no tenía salvación ni nada. Pero Pablo fue llamado por nuestro Señor Jesucristo a los gentiles. Los apóstoles fueron llamados a los judíos. Pero comenzó algo en la iglesia primitiva que se llama la persecución, y comenzaron a perseguirlos para matarles. Unos se escondían. Posteriormente, conforme fueron pasando los tiempos, los cristianos tuvieron que esconderse. Hay un lugar en Roma que se llama las catacumbas. Ahí se escondían porque si no, literalmente los mataban. No querían saber de ellos. Hasta que allá, como por el año 313, hubo un emperador que se llamó Constantino y dijo: voy a legalizar el cristianismo. Y legalizó el cristianismo para que la gente ya no sufriera esa persecución. Pero al legalizar el cristianismo comenzó algo, una revolución un poco rara. Cuando el cristianismo fue legalizado, la iglesia quiso unirse al Estado, tener como que el Estado tuviese poder sobre la iglesia, y comenzó a degenerarse las cosas que comenzaron a pasar en esos momentos. Mi querido hermano, quiero mencionarle que la iglesia es la novia de Dios. ¿Alguien dice amén a él? Y la iglesia no puede estar dominada por el Estado, porque entonces la iglesia terminaría haciendo lo que dice el Estado y no Dios en su palabra. Y es por eso que muchas cosas se comenzaron a degenerar. Vinieron, usted conoce quizás o ha escuchado los papas, que hubieron papas tan sanguinarios, hubieron papas hubieron de todo. Yo no estoy criticando, estamos hablando de historia, amén, no quiero que me critiquen. Estamos hablando de historia, para que cultura general, algo le va a quedar a usted en su mente y en su corazón esta noche. Y comenzaron a pasar situaciones difíciles, el Estado metiéndose en la iglesia y pasando cosas que, aunque ya estaba legalizado el cristianismo y ya no lo seguían, comenzó a haber una decadencia en la iglesia. Y esa decadencia llevó a que la gente ya se portaba igual como lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces surge muchas cosas que no puedo mencionarlas porque si no nos vamos a ir a las 12 de la noche por acá. Y surge la iglesia en la era medieval, allá del 476 según los conocedores al 1500. En ese tiempo la iglesia, como nosotros le llamamos la iglesia católica, cuando usted oiga la palabra católica no se asuste, hermano. ¿Sabe qué significa católica? Significa universal, esa significa la palabra católico. Entonces cada vez que usted diga la palabra católico es universal. La iglesia católica tenía la autoridad principal absolutamente de todo lo religioso. Tanto así que era prohibido tener Biblia en casa. Aparte de que era prohibido tener Biblia en casa, todas las Biblias estaban escritas en latín. ¿Alguien puede hablar latín aquí?
¿Por qué? Porque el latín era un idioma que solo lo manejaban los nobles y los religiosos. Entonces cualquiera que tuviese una Biblia, aunque la tuviese, no la iba a poder leer, no la iba a entender. Pero aparte de eso era prohibido, era de muerte que alguien tuviera una Biblia. O sea que la iglesia les daba a conocer a las personas solamente lo que la iglesia quería que conocieran. Dígame usted si ha cambiado algo ahora en día, porque nos vamos a ir poniendo a la par. ¿No es cierto que ahora en nuestra época hay un montón de iglesias que le enseñan a la gente solamente lo que ellos quieren que la gente entienda? Y yo no quiero criticar, hermano, pero quiero ser alguien veraz frente a usted y frente a donde sea. Hay un montón de personas que se van a los pueblos a predicar el evangelio. De personas que no pueden leer, que no pueden escribir y comienzan a predicar y comienzan a predicar. Y lo que el pastor diga es amén. Y como no pueden hacerlo, no pueden refutar algo, todo lo hacen creyendo que es lo correcto y no es lo correcto. Es por eso que usted y yo necesitamos orar por personas que cuando prediquen el evangelio, que prediquen la palabra del Señor, prediquen verdaderamente lo que está aquí escrito. Yo se lo he dicho a ustedes en un montón de ocasiones. El día que usted me oiga a mí decir tonteras, párenme. Y si ya no venga aquí, si aquí se comienzan a predicar tonterías, no venga. Porque usted no va a ser edificado. Le decía Pablo a Timoteo, ¿predica qué? Le decía la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, ¿pero qué? La palabra de Dios. Entonces en este tiempo la iglesia universal o la iglesia católica romana le llaman, no permitía que nadie tuviese acceso a esas situaciones. Y en ese momento nace algo hermoso que Dios mandó y fue a Martín Lutero. Martín Lutero era un monje alemán que, según cuenta la historia, es muy bonita la historia de Martín Lutero, que él quería ser abogado. Le dijo a su papá que iba a estudiar leyes y en una tormenta, cuenta la historia de Martín Lutero, hay un rayo que cae cerquita de él. Y él dice una frase ahí muy conocida por todos. Menciona a la Santa Ana. Y le dice que si le salva o que le perdona la vida, él se va a convertir en monje. Y él hace caso y se convierte en monje y comienza a estudiar. Y me encanta porque este estudiante, Martín Lutero, tenía algo muy dentro de él y era pasión. Diga conmigo pasión. Diga conmigo pasión. Exactamente, tenía pasión, pero ¿por qué? Porque como le habían enseñado a Martín Lutero, él hacía las cosas por pasión, por supuesto que sí, pero él quería sacrificio. Él se sacrificaba, cuenta su historia que Martín Lutero se golpeaba, se laceraba. Dice que se iba a la nieve sin ropa, casi nada de ropa, porque él quería estar ahí para que Dios no lo castigara y le perdonara sus pecados. Y muchas ocasiones sus compañeros estudiantes lo tenían que llevar casi muerto, lo metían porque él estaba casi congelado en la nieve, porque él quería pedirle perdón al Señor por sus pecados. Dice su historia que pasaba horas y horas de rodillas diciéndole: Señor, perdóname, 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 porque él se sentía alguien que no era merecedor de llamarse una persona hija del Señor. Y pasó años hasta que se graduó de la universidad, se graduó de su bachillerato, se graduó de la universidad, y un año después que él se graduó, comenzó a dar clases de teología. Y cuentan que su historia, que en un momento, en una ocasión, él está leyendo la palabra del Señor y le gustaba mucho Pablo, las cartas de Pablo. Y ahí encuentra ese versículo que yo no se lo leí allá creo que está en Corintios, si no mal me recuerdo. Yo no se lo leí porque eso está desde el Nuevo Testamento. Mas el justo por la fe vivirá. Comenzó a darse cuenta este hombre que llegar al Señor no era algo de sacrificio, porque el sacrificio ya lo había hecho él. Que llegar a los pies del Señor no era de estarse lacerando, no era de estarse golpeando, de estarse hiriendo, porque el Señor ya lo había hecho por él. Y comenzó a ver un montón de cosas en la vida de todas las personas, de sus compañeros, de la iglesia que en ese momento él pertenecía. Aunque le voy a decir una cosa para aquellos que no saben, Martín Lutero nunca dejó de ser católico. Él siempre fue católico.
Hay una alabanza que los pastores, les conté el miércoles pasado que la quieren cantar. Se llama Castillo fuerte es esa fue escrita por Martín Lutero, esa alabanza. Entonces viaja a Roma, allá da su primer misa. Él va con mucha expectativa hacia Roma. ¿Se acuerdan? Esa es la madre del catolicismo. Y dice, cuenta la historia que él llega a Roma y comienza a predicar, pero a sus compañeros no le gustó mucho porque él se tardaba mucho para predicar, similar al pastor Alex Herrera, así más o menos. Y sus compañeros le decían, ay, ¿cómo predicas? Y cuando él comienza a ver muchas cosas en la iglesia, esas expectativas que llevaba, en vez de alentarlo, lo desilusionaron. Y regresa a Alemania bastante desilusionado. Y comienza a preguntarse, según la historia, qué es lo que pasaba, por qué esas situaciones. Hermano querido, voy a hacer un paréntesis. Cuando usted vea cuestiones o situaciones en la iglesia, no hablo literalmente de planes de reenredo, hablo de la iglesia en general, que le cuenten, que usted sepa, que usted vea, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le voy a dar un consejo que me lo dieron a mí. Cuando usted ve esas cosas, no se desilusione. Solamente dígale, Señor, si yo he visto o he escuchado esto, es para yo no hacerlo. Dice una máxima o una frase, que aquel que no conoce su historia va a volver a repetir los mismos errores que se cometieron. Si yo viví una situación difícil, complicada en cualquier área de mi vida, o usted en cualquier área de la suya, conozca qué fue lo que le llevó a eso para que no cometa los mismos errores. No estamos en Familias en Victoria, pero échele un vistazo atrás a la familia, a la suya y con la que se va a casar, y vea qué fue lo que pasó, qué ha pasado, qué ha sucedido. ¿Para qué? Para que no se repitan la misma historia y se cometan los mismos errores por copiar los mismos patrones. El caballero al quien Dios usó, eso no lo podemos negar. Después que se ordenó al sacerdocio y ofreció su primera misa, como le dije, y regresó a Alemania, él comienza a darse cuenta de las cosas malas. En primer lugar, y me voy a ir bien rápido por el tiempo, las indulgencias. ¿Alguien ha escuchado hablar de las indulgencias acá? Ok. Las indulgencias era algo que se tenía que pagar, que la iglesia en ese momento decía, ¿querés ser salvo? Tenés que pagar un precio literal, dinero. Y las indulgencias se comenzaron a pagar porque en ese momento el Papa León, si no mal lo recuerdo, estaba construyendo la Basílica de San Pedro. ¿Han escuchado ustedes hablar de esa hermosa iglesia? Linda. Y no tenían plata, entonces para poder sostener ese proyecto comenzaron a vender las indulgencias y le decían a la gente, ¿querés ser salvo? Te cuesta tanto. Según era la categoría o la posición social de las personas, así le decían, mira, vamos a venderte una indulgencia para que tú seas salvo. No importa, mire, llegaron a tal grado que usted quería cometer un error, usted pagaba para que ese error usted lo cometía y después de haberlo cometido, como ya había pagado su indulgencia, usted siempre iba a ser salvo, ya sea robar, ya sea matar, etcétera, etcétera. Y llamaron a un caballero para que él fuera el encargado de andar cobrando las indulgencias. Y hay una frasecita que se la voy a mencionar, que este hombre en cada pueblo que llegaba a vender las indulgencias decía, tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Comenzaron a vender indulgencias y no solo a los vivos, sino que también a los muertos. ¿Usted escuchó hablar algún momento del purgatorio? Eso era. Que la alma estaba en el purgatorio, ahí purgando, purgatorio de purgando un tiempo mientras pasaban 20, 30 años y posteriormente haber purgado todo ese tiempo, entonces el alma iba al cielo. Entonces le decían, mira, ¿querés que el alma de tu pariente vaya antes? Paga tanto. Entonces la gente comenzó a pagar. Y esto se degeneró tanto, ponga atención a esto, que lo vamos a comparar con algo actual.
esto se degeneró tanto que la gente decía, bueno, véndame una indulgencia y yo ya no voy a la iglesia, pues ya soy salvo, que la tengo. ¿Se acuerda de esa frase, salvo siempre salvo, hermano? Del montón de gente que comenzó a decir, si vos recibís a Cristo sos salvo y sos siempre salvo y podés hacer lo que querrás porque sos salvo. No se equivoque, hermano. La gente dejó de ir a la iglesia, según la historia. Dejó de ir a la iglesia si ya habían pagado sus pecados, ya no asistían y era un relajo el que se vivía. Vengámonos a lo moderno. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que dicen, no, yo ya recibí a Cristo como único y suficiente Salvador y sus vidas siguen siendo igual? Mienten igual, fornican igual, adulteran igual, roban igual, etcétera, etcétera, etcétera. Es igual. No, pero ellos dicen que soy salvo, siempre salvo. Y había muchas personas que sostenían esa frase de salvo, siempre salvo. Dice la palabra del Señor, por sus frutos los conoceréis. Yo no puedo decir que soy salvo y ando haciendo las cosas que Dios no quiere que yo haga. No, pero ya soy salvo, si yo ya recibí, el Señor me perdonó. Por supuesto que te va a perdonar si lo has hecho de corazón. Que si confesares, dígalo conmigo, ¿se lo puede? Que si confesares con tu boca. ¿Cómo? Y creyeres. Diga conmigo, y creyeres. Creer, hermano, es siempre. Y si la palabra me manda a decir que yo en Cristo soy nueva criatura y yo lo creo, yo me voy a comportar como nueva criatura. No solamente voy a dar un título de cristiano evangélico acá sobre mí, diciendo que yo soy cristiano y que confesé. No, hermano. Aquella persona que realmente confesó su falta, no la va a volver a cometer. Si hubo un verdadero arrepentimiento, no lo va a volver a cometer. ¿Por qué están llenas las cárceles? Personas que en algún momento dijeron, sí, me arrepiento, pero volvieron a cometer. No hubo un verdadero arrepentimiento. Entonces la gente de aquel tiempo dijeron, bueno, ya pagué mi cuota, no voy a estar en el purgatorio, al nomás morir yo me voy para allá. Y comenzaron a comprar esas indulgencias y el cristianismo, la iglesia, comienza a caer aún más en decadencia. Hasta que Dios usa a este hombre y como se celebra el día de ayer, exactamente el 31 de octubre del año 1517, este hombre va y pega esas 95 tesis que eran muy importantes, pero de lo más importante que él pone en esas 95 tesis son las 5 solas. Después hubo como una asamblea. Cuando este hombre lo declaran que es hereje, que está en contra de la iglesia, y esto sí es necesario que usted lo conozca para que vea cuánta gente estaba en contra de la verdad de Martín Lutero. Y que usted y yo no nos agüitemos, hermano, cuando en algún momento la gente se nos ponga en contra. Le voy a decir el dato porque esto sí se lo voy a leer porque me llamó mucho la atención. Le llamaron la dieta de Worms. Fueron en Worms, Alemania, que hubo esa asamblea y que mandaron a llamar a Martín Lutero y le dijeron, necesitamos saber si tú has escrito esto. Y Martín Lutero dijo, sí, yo lo escribí. Entonces necesitamos que te retraigas, que digas que esto no es así. Y él dijo que no. Y tenía, miren, habían 18 electores, 28 duques, 11 marqueses o marqués, no sé cómo decirlo, 30 obispos, 200 príncipes, 500 espectadores de todo el pueblo. Estaban en presencia de la asamblea para condenar los escritos de Martín Lutero. Y Martín Lutero, al fin y al cabo, hizo algo maravilloso y dijo que no se retractaba de hacer eso. Y lo excomulgaron de la Iglesia Católica. Y pusieron anuncios, hermano, mire esto, en decir que cualquiera podía matar a Martín Lutero si se lo encontraba.
y que si lo mataban no iba a haber ninguna consecuencia legal sobre la persona que lo mataba. Imagínese usted qué temor comenzó a tener ese cisma, porque ese fue un cisma que la iglesia tuvo y que al momento Lutero al principio solamente quiso querer arreglar algunas cosas erróneas de la iglesia, pero esto comenzó una división. Y qué bueno, hermano, qué bueno que eso pasó, porque mucha gente, tengo que adelantar porque si no voy a llegar a las 10 de la noche aquí. Cuando él lo condenan y le dicen que es un hereje y todo eso, fue secuestrado por un príncipe. Y este príncipe se lo llevó, fue secuestrado, pero no para golpearlo, no, para cuidarlo. Y este príncipe hace que Martín Lutero traduzca la Biblia de latín al alemán, para que todos pudiesen tener acceso a la palabra del Señor. Dígame si no se cumple el texto que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y el hombre sufrió mucho, por supuesto que sí. Pero en todo este proceso que yo te acabo de contar en estos minutos, en esas 95 tesis nacen las 5 solas. Y en primer lugar, o la primera sola, es la sola escritura, o sea, lo que usted tiene en sus manos o en teléfono. La sola escritura. La escritura pone que la palabra de Dios es el único lugar donde Dios te habla. La iglesia tradicional no solamente tiene una medida, que es la palabra del Señor, tiene la iglesia, tiene la Biblia y tiene la sagrada tradición que le llama a ella. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, lo voy a decir así, evangélicos, nuestro manual es la palabra de Dios, iglesia. Lo que la palabra del Señor dice, eso es. Quiero que me acompañe por favor a Timoteo. Timoteo capítulo 3. Timoteo capítulo 3. Y quiero que se vaya al versículo 16. ¿Dije segunda o primera? ¿O no dije? Es segunda Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Si lo encontró me dice amén. Dice, léalo conmigo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al fin, versículo 17, a fin de que el hombre de ¿quién, iglesia? No vea la palabra hombre como género, véalo como una raza, hombre y mujer. Al fin de que el hombre de Dios. La palabra del Señor a una persona que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, no va a hacer nada en él. Mientras esta persona no quiera leerla o escudriñarla con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Pero el versículo 16 dice, toda la escritura, la sola escritura, la palabra de Dios, toda ella, diga conmigo toda, iglesia, toda ella es inspirada por Dios. La iglesia, perdón, la palabra de Dios pasó también por un proceso de canonización. Y fueron los libros que se tomaron como inspirados por Dios para ponerlos acá en la Biblia. Y que la gente lo leyera y que la gente comenzara a entender el propósito de Dios. Martín Lutero se dio cuenta al leer la palabra de Dios, que no tenía que estarse golpeando, que no tenía que estarse muriendo en la nieve. Dice la historia que Martín Lutero se confesaba con el padre o con el cura 1 hora y media y de repente decía gracias y se iba, y cuando iba en el camino se acordaba de un pecado que no había confesado y se regresaba una vez más a decirle al cura o al padre esto es pecado una vez más. Porque él se sentía cargado, porque la religión te carga, la religión te castra, la religión te carga porque hay muchas cosas que todos dicen que hacen, ni ellos lo hacen, la palabra de Dios lo dice. Ponen tantas cosas que ni ellos lo cumplen. Pero la palabra de Dios, la sola escritura,
A ti te abre tu mente, te abre el panorama, es un mapa en tu vida. Toda la escritura es inspirada por Dios. No me venga a decir usted, pastor, y son inspirados el libro de los reyes cuando comienzan a meter a toditas las descendencias y los hijos que tuvo y esto y lo otro, y que fulano engendró a Mengano y Mengano a Sutanejo y Perencejo. Sí, dice ahí que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Diga conmigo, útil. Lo contrario de útil, ¿cuál es, hermano? Inútil. Yo no conozco una persona que haya comenzado a tener una buena relación con Dios y comenzó a leer la palabra, que no, la palabra no le haya cambiado. Hace muchos años hubo un evento en la iglesia que fue muy criticado, el pastor Toby Jr., que ahora el pastor general, porque llevó a dos personas que eran convictos e hizo un programa ahí dentro de la iglesia. Y no quiero hablar del evento, quiero hablar de lo que uno de los convictos dijo. Cuando yo comencé a leer la Biblia, dijo, allá en la celda, allá en la cárcel, me di cuenta, dijo, wow, hasta se me eriza la piel, que es un libro que está vivo. Hay otra porción que no la busque, se la digo, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Alguien ha visto una película que se llama Eli Book? O en español, El libro de los secretos, con Denzel Washington. ¿Alguien ha visto esa película? Si no la ha visto, véala. Vea esa película. De un hombre que tiene una copia de la palabra de Dios y de otro que anda buscando esa copia y está dando, y dice esta palabra ese hombre cuando le dice uno, ¿y cuál es lo que tenés con ese libro? Hay un montón de libros. Le dice, cállate, no me digas nada. Lo que pasa es que ese libro tiene poder. ¿Y sabe por qué este libro tiene poder, hermano? Es papel y letra, es papel y tinta. Pero ¿sabe por qué tiene poder? Porque es la palabra de Dios. Y así como en la Santa Inquisición, que no nos vamos a meter a esos grandes rollos y las cruzadas y esto y lo otro, se hizo barbaridades o barbaries en nombre de este libro, porque tiene poder. ¿No te imaginas tú lo que puedes hacer con esto? Si lo cumples en tu vida, esto tiene poder, hermano. Por eso ella dice, la acabamos de leer, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Martín Lutero se dio cuenta de ello. No dudo que este caballero Lutero en algún momento le comentaba a sus compañeros. No lo dudo. Así como tú en algún momento encontraste algo en la palabra del Señor que te impactó y se lo quisiste compartir a alguien porque querías que también la palabra le impactara la vida de ellos. Probablemente quizá no hicieron caso, no lo sé, eso no lo he leído. Pero la sola escritura es lo que Dios quiere que tú guardes en tu corazón. Las reglas que tú tienes que seguir para vivir no se encuentran en ningún otro manual que no se llame la palabra de Dios, la escritura. Hay buenos libros, por supuesto que sí, buenísimos libros. Hay autores de libros, escritores que wow, uno los lee y dice, no le voy a decir que los he leído todos porque no soy tan muy bueno para la lectura. Pero hay unos libros que yo he leído que wow, pero fíjese que me he dado cuenta de algo. Que todos los libros que yo he leído, una iglesia conforme al corazón del Señor, el poder de la mujer o del hombre que ora, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, manantiales en el desierto, atrévete a ser diferente, son los pocos libros que yo he leído. Toditos esos libros, ¿sabe qué mencionan? La palabra de Dios. El hombre ahí le pone a su frasecita extra, pero su base ¿qué es? La palabra de Dios es viva y eficaz, hermano, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué tú y yo en esta noche, después que terminemos las 5 solas, que espero mencionarlas todas porque no me quiero tardar para el próximo miércoles, comiences a poner en práctica que la sola escritura ha sido y será el mapa de tu vida si eres un hijo de Dios? ¿A cuántos de los que estamos acá han llegado a tocarnos las puertas los hermanos testigos de Jehová?
¿Y cuántos de nosotros abrimos la... ¿Pero por qué, hermano? Porque un jovencito, quizás como Aarón, quizás como Sophie o quizás como Cami, manejan su libro así. Y usted y yo tenemos miedo de que nos dejen agüitar. Pues vamos a convertir, voy a hacer. No nos podemos defender, porque no conocemos la nuestra. Y quizás ellas se lo han aprendido, tipo usted y yo nos aprendemos una narración o una adivinanza o un trabalenguas. Quizás ni saben, pero se lo pueden. No, los testigos, cerrar la puerta, no queremos hablar con ellos. Conocen lo de ellos. Porque tú y yo no empezamos a conocer más este libro, la sola escritura. Lea libros, sí, no le estoy diciendo no lea nada, no como no lea libros, pero lea la Biblia. Porque cuando usted esté leyendo un libro y ve algo raro, así, no, aquí la Biblia la han querido tergiversar. Porque dice que es útil, diga conmigo, útil. ¿Y para qué es útil? Para enseñar, para redarguir. Y hay una palabra magnífica, para instruir. O sea que la palabra de Dios es el manual del maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? ¿No es Dios? Te ha instruido. Me imagino que este señor Lutero supo lo que estaba haciendo. Segunda sola. La segunda sola es la sola fe. Dimos la primera es la sola. Ay, pero dígalo fuerte para ver que está vivo. La sola escritura. La segunda sola es la sola fe. Y la fe es solamente aquella creencia o aquello que usted tiene para saber que Cristo le es su Salvador. Con la fe se cree para, ay amados, justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. La sola fe. Váyase conmigo a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. En el versículo 11 dice la palabra del Señor. Se lo leo mientras usted lo busque y después lo leemos juntos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pues no era en Corintios, era en Gálatas, que lo menciona Pablo. Léalo una vez más, versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hermano querido, desde que el Señor muere, resucita y asciende a los cielos, nadie más le ha visto, sino solo aquellas personas que caminaron con Él. Pablo, que tuvo un encuentro con Él, que Él lo narra muy hermoso, que Él enseñó durante mucho tiempo allá en Arabia, en el desierto. Pero de allí nadie ha visto a Dios, nadie ha visto a Jesús. Se inventan un montón de cosas los hombres para... ¿Por qué? Porque como se lo dije el lunes también y el domingo, la gente quiere creer en algo. La gente anhela creer en algo, pero como la gente quiere creer o quiere ver primero para poder creer, si no ven, no creen. Entonces ahí hace muchos años salió una cuestión ahí del sudario de Jesús. Y que el sudario que era el del Señor Jesús, y que en la tumba de Él, y que lo quitaron y que se miraba la imagen de Jesús. El hombre quiere tergiversar las cosas. No te harás imagen en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, le dijo el Señor a su pueblo. Estaba viendo un video para que vea la ignorancia. Le presentan un video a una persona y le dicen, ¿sabes quién es esta persona? Y la foto de la persona que le presentan es Marco Antonio Solís. Y la chica responde, es nuestro Señor Jesucristo. Porque como así nos los pintan, ¿verdad? Pelo largo, con barba, candadito. Y le dice, no. ¿Quién es? Le dice, es nuestro Señor Jesucristo. No, le dice el caballero. Él es un cantante que se llama Marco Antonio Solís. Y viene ella aún y le dice, se parece bastante a nuestro Señor Jesucristo.
Es risible, ¿verdad? Pero es preocupante. Esas son nuestras generaciones futuras, porque es una chica que le preguntan. Es preocupante. La gente ha querido, no, metámosle, aquí hay. De repente que dicen que una vez pasó una nave extraterrestre y llevaba un gran manto con la cara de Jesús. Allá en Holanda, que un palo tembló y el palo medio se movió y que quedó grabada la imagen de Cristo y que la gente tomándose fotos y chollándose en el palo. Ignorancia. ¿Por qué, hermano? Porque no conocemos o no leemos la palabra del Señor. Y porque como queremos creer algo, nuestra fe se basa en algo que ve. ¿Qué dice Hebreos? ¿Es pues la fe? Dígame en la iglesia. Y la convicción de lo que no se ve. Las embarazadas o las mujeres cuando están embarazadas tienen fe que esa criatura tiene que nacer. De una u otra forma. Si es tío o chío, nuevillo o no sé, pero tienen fe porque si no se mueren los dos, si se muere adentro. Entonces tienen fe que va a llegar un momento en que ese producto tiene que salir. No pierden la fe. La fe, la sola fe es en el unigénito Hijo de Dios, iglesia. La fe es saber que yo no puedo lograr mi salvación por ningún motivo si no es por creer. ¿Ha escuchado usted la palabra, o mejor dicho, la pregunta, ¿y los suicidas se van al cielo? ¿Qué cree usted? ¿Que los que se quitan la vida siendo cristianos se van o no al cielo? Una gran pregunta, ¿verdad? Se lo voy a aclarar aquí. No me critique, solo lea la Biblia. ¿Cuál es la única o el único requisito para ser salvo? Creer en el unigénito Hijo de Dios. Póngase a pensar en algo, ya me atrasé, ya me sonaron la música, pero es que es tan lindo hablar de la palabra. Póngase a pensar en alguien que así usted lo conoce. Vaya, alguien aquí me mencionó, hermana Milagrito, ¿cómo se llama la hermana con respeto que ya no está con nosotros, que era una super ultra mega ganadora de almas? Yolanda. ¿Alguien conoce a la hermana Yolanda aquí? Levante la mano. ¿Quién habla que era una super cristiana? Amén. Imagínense usted, este es un supuesto y allá no está, gracias a Dios está en el cielo. Que le haya pasado algo, perdió un familiar, un hijo y entra en un momento mental y se quita la vida. Se va al infierno. Piénselo. Se va al infierno. No. Aquella persona que en sus cabales, no creo que exista alguien que en sus cabales se quite la vida. Siempre tiene que estar pasando por un proceso. Siempre, diga conmigo siempre. Esas personas que dicen, yo me quiero morir, tienen como 15 años de querer morir y no se mueren. El que se quiere, yo me voy a quitar la vida rapidito, hermano. 2 patadas a un edificio y se tira y se murió. No está bien de la cabeza. Pero la fe es saber que yo solo por creer en el unigénito Hijo de Dios, la sola fe, por creer en el unigénito Hijo de Dios, soy salvo. Tercera, solo la gracia o la sola gracia de Dios. ¿Qué es eso, iglesia? Váyase conmigo a Efesios, por favor. Le voy a robar unos minutitos más. Y aquí voy a terminar. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Usted no puede hacer nada para ser salvo, es por gracia, es gratis, porque Dios así quiso. La cuarta sola, porque el tiempo ha avanzado y el otro miércoles no se lo voy a mencionar. Solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres.
solamente Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y la quinta sola, solo a Dios la gloria. Todo lo que en tu vida pase o no pase, la honra y la gloria es para el Señor. Hagamos el resumen para terminar. La primera sola, ¿cuál era? ¿Perdón? La sola escritura. Segunda, la sola fe. Tercera, la sola gracia. Cuarta, solo Cristo. Y la última, solo a Dios la gloria. Mi querido hermano, algo bueno vino con la reforma. Dios le abrió los ojos a muchos. Nadie tiene excusa de no saber ahora la verdad. Aplica las 5 solas a tu vida y tu vida va a ser diferente. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias por hombres como Martín Lutero y muchos más, Señor, reformadores en su momento, que tú utilizaste, así como los discípulos, así como Pablo, así como muchos más que utilizaste tú para que la verdad nos llegara a nosotros. Te pido ahora que esto no caiga en saco roto, que podamos atesorarlo, Señor. Lo anterior a las 5 solas como cultura general, pero tener, Señor, esas bases en nuestra vida. Te pido por esta iglesia que te siga, Señor Jesús, conociendo como en realidad tú eres. Que querramos leer la palabra, que querramos orar, que queramos darte la honra y la gloria solamente a ti. Que nuestra fe crezca. Si hay alguien que no conoce al Señor, entrégale tu vida a Él. Solo Cristo salva. Solo mediante Cristo puedes obtener salvación y vida eterna. Dile, Padre, Señor, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por mí. He caminado lejos de ti. Te pido perdón. Ahora me entrego a ti y te confieso como mi Salvador personal. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Lávame de mi maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero para decir presente para donde tú me llames. En el nombre de Jesús, amén. Padre, llévanos con bien a casa. Bendice la iglesia, a cada hermano, cada hermana, Señor, que podamos escuchar tu voz siempre. Aquellos, Señor, que están un poco débiles en su fe, que puedan, Señor, reconocer que lejos de ti va a ser difícil, Padre bendito, poder regresar a lo que tú quieres que seamos. Ayúdanos a nosotros a ser un ejemplo consecuente, aquellos que estamos todos los días, quizás un poquito, Señor, más fuertes en nuestra fe. Como tu palabra dice, si estamos o creemos estar firmes, veamos que no caigamos y así poder ayudar a los demás. Llévanos con bien a casa, protégenos y tráenos el viernes una vez más para seguir aprendiendo de ti en nuestro culto, Señor, de adoración y milagros. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte las palmas.